Buenos días, en vivo desde Casa de Gobierno compartimos la conferencia de prensa de la portavoz presidencial. Para esos 3 meses, que van a ser de 15.000, 17.000 y 20.000, con lo cual es un poco más de 50.000 pesos de refuerzo para las jubilaciones mínimas a partir del mes de junio y durante el mes de agosto también. Este anuncio se suma a otras. Así como tenemos índices que dan mal y de los que hablamos todos los jueves, queremos hablar de los índices que dan bien. El nuevo índice de trabajo registrado marca que tenemos 31 meses consecutivos de crecimiento. Es el periodo más prolongado de los últimos 14 años de crecimiento del empleo. Hemos llegado a crear 983.000 nuevos puestos de trabajo desde diciembre de 2019. No solo se recuperó lo que se había perdido en la pandemia, sino que estamos muy por encima de las cifras de empleo registrado del 2019. ¿Por qué nos importa tanto el empleo registrado? Porque también cuando vemos ahora en marzo el índice del crecimiento de la masa salarial, el crecimiento de los salarios, nos encontramos con que los salarios crecieron un 10.1%. Esto significa que le ganaron a la inflación y esta se da sobre todo, obviamente, en los trabajadores registrados. Los trabajadores registrados, a través de las paritarias y de los mecanismos que tienen de defensa de su salario, han ido, de alguna manera, yendo par y par con la inflación y en este último mes vemos que están por encima de la inflación. También anunció el ministro Massa a principios de esta semana que 250.000 trabajadores y trabajadoras no van a pagar ahora el impuesto a la ganancia porque se subió el mínimo a 506.230 pesos. Esto significa que 250.000 trabajadores y trabajadoras que lo pagaban no van a pagarlo y esto significa también, por supuesto, un aumento implícito, un aumento real, digamos, de sus salarios. Y por último, los últimos números que conocimos ayer, también por parte del INDEC, es que la actividad industrial creció 2.6% en el primer trimestre. Es el mejor primer trimestre desde el 2018 para la actividad industrial en la Argentina. Creció 3.1 interanual. Crecieron 12 de los 16 sectores industriales. Esto es más trabajo, es más mano de obra, es más producción nacional. El empleo industrial llegó a 33 meses consecutivos de crecimiento. La industria automotriz creció en el primer trimestre 26.9 interanual. Y la construcción creció 1.2. La construcción es uno de los motores, junto con la industria automotriz, del crecimiento del empleo, con lo cual el crecimiento de la construcción implica también el crecimiento, no solo de todas aquellas empresas que proveen a la construcción, sino también de mano de obra y de mano de obra bien remunerada. Y por último, el último dato que quería darles es con respecto al petróleo. Vaca Muerta cerró con la producción más alta de crudo de los últimos 14 años. O sea, este primer trimestre de la Argentina, con las dificultades que enfrentamos que tienen que ver con la cuestión de la inflación, el resto de los números de la economía siguen mostrando que hay una economía que está fuerte, que está creciendo, que está sólida y que esa es la senda que tenemos que sostener. Así que quería darles estos números porque a veces cuando tenemos reuniones con diferentes dirigentes o incluso con periodistas y mostramos estos números, nos dicen ¿por qué no los muestran? ¿Por qué no los cuentan? ¿Por qué la gente no lo sabe? La verdad es que los mostramos, los contamos y esperamos que la gente lo sepa, pero existe cierta vocación en el debate público, tanto en los medios como en las redes, con ir en aquellos temas que son más conflictivos, entonces muchas veces cuesta hacer conocer estos números que son los que tienen que ver también con la vida real de la gente, con el ir al trabajo, con conseguir trabajo, con conseguir un trabajo con un salario digno en este tiempo. Paso ahora a las preguntas de todos ustedes. Vamos a empezar con Fabián Goldman, de Efémera Patriada. Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Quería consultarte a propósito de los números. La mayoría de la población está mirando de alguna manera cómo su salario, lo ha dicho el propio presidente, la vicepresidenta, no alcanza a cubrir en muchos casos con ingresos por debajo de la canasta mínima, y hay un debate a nivel nacional que no va por ese lado, sino por el tema de la Corte Suprema, que ha ocupado en estos momentos y en las últimas horas el centro de la escena. Son dos temas muy distintos, Fabián. Uno de los dos elijamos. Dale. No, voy a unir los dos. No, ¿Okay? Una pregunta, por favor. Es Fabián. una sola pregunta. Okay. Es una sola pregunta. Entonces, ¿qué relación, cómo se puede explicar a la población en su vida cotidiana, si existe, si el gobierno entiende que existe una relación entre las cuestiones económicas que tiene que afrontar el argentino día a día y lo que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia?
No, bueno, son dos preguntas y es difícil de contestar, digamos. Te pregunto, ¿qué medidas se implementaron? No, la verdad es que no. Es un tema de absoluta gravedad, el tema de lo que sucedió con la Corte Suprema, y si alguien quiere hablar de ese tema, lo hablamos. Es un tema y no tiene, es difícil. Bueno, la Corte Suprema toma medidas sobre fallos específicos que le llegan, sobre los que tiene que fallar, digamos, y en algunos casos esos temas son económicos. Puedo mencionar el tema del decreto 690, por el cual las telecomunicaciones no pueden ser todavía reguladas como un servicio público, que es lo que nosotros esperamos que pueda ser así, y entonces sí, el índice de aumento de las telecomunicaciones influye en el índice de inflación, influye en la vida cotidiana de la gente, pero la verdad es que los fallos que estamos viendo de la Corte Suprema en el último tiempo están más referidos a otra cosa, y entendemos que muchas veces el tema de la Corte es difícil de que llegue a la vida cotidiana de la gente, precisamente porque la gente no siente que tenga que ver con su vida cotidiana. Gracias, Fabián. Jonathan Eguier, del Destape. Acá, Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días. En las últimas 48 horas, Sergio Massa afirmó y repitió públicamente que no quiere internas en el Frente de Todos. ¿Esto abre la posibilidad de que el presidente ceda en eso y que no haya paso definitivamente en el Frente de Todos? No es una cuestión de ceder o no ceder, el presidente fijó su postura, dijo lo que él sostiene, y de hecho el presidente, cuando anunció que él no iba a presentarse a las elecciones, se marcó dos objetivos. Una es lo que está haciendo cotidianamente, que es llevar adelante la mejor gestión de gobierno posible, y la segunda es garantizar que se lleven que el Frente de Todos gane en el próximo octubre, y que sigamos teniendo un gobierno que garantice el primer lugar para los más vulnerables, el primer lugar para aquellos que menos tienen, y la justicia y la búsqueda de una economía distributiva para todos y todas, y en ese objetivo hacer lo mejor posible para que el Frente de Todos tenga los mejores candidatos. Entonces es parte del debate interno, que es un debate político que se dan entre los líderes del Frente de Todos y entre toda la militancia, por supuesto, del Frente de Todos. Muchas gracias, Jonathan. Nicolás Gallardo, CNN Noticias. Portavoz, buenos días. ¿Cómo le va? No le veía hace un tiempo, Nicolás, ¿puede ser? Bastante, sí. 2 meses sin conferencia a la mañana. Sí. Le quiero consultar acerca de, omitiendo el contenido y la denuncia que hizo el presidente en la cadena nacional con respecto al fallo de la Corte con alusión a las elecciones en San Juan y Tucumán, él, por un lado, instó a estar movilizados. Usted también en un video ayer planteó, necesitamos una movilización popular. La pregunta es si se está convocando ya formalmente o es una frase, y a su vez, si no cree que es un mensaje peligroso, teniendo en cuenta que la Casa Rosada en esta gestión ha planteado que la oposición hizo marchas peligrosas, con mensajes peligrosos que ponen en riesgo las instituciones. Ahora, que la Casa Rosada aliente realmente a movilizarse contra un poder, ¿no es algo parecido? Gracias. Mire, Nicolás Gallardo, este gobierno, yo en particular, el presidente, formamos parte de una fuerza política, de un movimiento que ha recuperado la democracia en el 83 en base a la movilización popular, sin duda, que ha conquistado derechos en base a la movilización popular, con lo cual, si hay algo que nunca vamos a hacer es desalentar las movilizaciones populares. Por supuesto, creemos que el verdadero poder que puede tener un gobierno para llevar adelante las medidas que tiene que llevar adelante tiene que ver con la posibilidad de que el pueblo esté alerta y que esté detrás de ese objetivo, acompañando y demostrando que eso es efectivamente lo que se quiere. Formé parte de todas las movilizaciones del movimiento feminista que consiguió el aborto. O sea, la movilización popular es algo que forma parte de nuestra biografía y de nuestro presente. Lo que dijo el presidente, y me parece que de alguna manera es lo que repetí yo anoche y que usted me está preguntando ahora, es cuando piden hagan algo, que es un reclamo, ¿no? Bueno, está bien, todo eso es así, pero hagan algo. La verdad es que en una democracia la Corte es la Corte, nuestra Constitución le da un poder a la Corte que tiene que ver con el control de constitucionalidad y con una cantidad de hechos que hacen que muchas cosas que se llevan adelante después terminen fracasando en el sistema en el cual estamos. Planteamos la reforma de la justicia con una cantidad de leyes durante el gobierno de Cristina Kirchner, y la mitad de esas leyes después fueron declaradas inconstitucionales o dejadas
sin vigencia por la propia Corte, con lo cual es muy difícil plantear la reforma de una Corte o la reforma de un sistema cuando son ellos mismos los que finalmente pueden decir si están de acuerdo o no con que se les saquen sus privilegios. Así estamos con el tema de ganancias, así estamos con todos los temas que estamos manejando con respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial se ha convertido de alguna manera en un poder que se gobierna a sí mismo y que trata de avanzar sobre los otros poderes. Entonces, lo que el presidente dijo es: todo lo que yo puedo hacer, lo estoy haciendo, que tiene que ver con enviar al Congreso todas las leyes para la reforma del Congreso de la Magistratura, el nombramiento del procurador, la reforma del Sistema Federal de Justicia. Todo eso se tiene que debatir en el Congreso y para eso necesitamos que haya legisladores y legisladoras que estén dispuestos a dar el debate y que si no existe en este momento el número necesario de legisladores y legisladoras dispuestos a dar el debate, pensemos que en octubre cuando votamos también tenemos que estar votando a los legisladores y legisladoras que estén dispuestos a dar ese debate, que es un debate complejo porque es un debate contra el Poder Judicial, que en la Argentina es parte del poder, de los poderes establecidos y de los poderes fácticos establecidos. Y entonces para eso hace falta tener legisladores que estén comprometidos con dar esas discusiones y movilización popular. Las movilizaciones populares no las tiene que convocar el gobierno. Las movilizaciones, cuando fue el 2x1, no salió un gobierno a decir salgan a la calle contra el 2x1. Las manifestaciones se organizaron desde diferentes sectores, desde diferentes lugares, y la verdad es que si eso tiene que suceder, va a suceder más allá o más acá de lo que diga el gobierno. Muchas gracias, Nicolás. Fernando Ramírez, de Telam. Hola, buen día, ministra. Acá al Ahí fondo. estás, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día. Varios dirigentes cercanos al presidente, entre ellos los ministros Catopodis y Maggiotti, han pedido últimamente una reunión del presidente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, los tres líderes que conformaron el Frente de Todos. ¿Está evaluando el presidente concretamente convocar a una reunión para ver de cara a las elecciones las políticas que se van a establecer? Gracias. Yo sé que ustedes me preguntan asiduamente si se reunieron o no se reunieron tal con cual, y yo les repito siempre lo mismo. Este es un gobierno, la gente se reúne con la gente, se trabaja, forma parte de lo cotidiano, todo el mundo conversa con todo el mundo y todo el mundo se reúne con todo el mundo. Me parece que no, hablar de alguna reunión u otra en particular, en principio yo no hablo sobre reuniones que involucren a los tres líderes de la alianza porque son cuestiones absolutamente reservadas, con lo cual lo harán cuando lo quieran hacer y de la manera en que lo quieran hacer, y si hay que comunicarla, la comunicaré, y si no, seguiremos sin tener esa información. Muchas gracias. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Portavoz, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, va? Rodrigo? Buen día. Voy a consultarle sobre estos datos económicos que usted daba en la introducción de su conferencia, que es crecimiento, entiendo, de empleo, del sector automotriz, industrial. Pareciera haber un contraste distinto de acuerdo a lo que expresan sectores que trabajan en la industria, en el comercio, en el sector de maquinaria. Por ejemplo, el otro día, en el evento de AmCham, la cumbre de empresarios, el propio titular de esa cumbre dijo que Argentina va a enfrentar una etapa de recesión con inflación y que la Argentina está al borde de una nueva crisis. ¿Ustedes ven números diferentes? ¿El gobierno está viendo una realidad totalmente distinta a la que se ve en la calle? Porque realmente se ven precios que aumentan, se incrementan todos los días, y los sectores que invierten en la Argentina que dicen estamos nuevamente al borde de una nueva crisis. Quien dijo que estamos de nuevo al borde de una nueva crisis no fue un sector que invierte en la Argentina, si yo no me equivoco, fue un señor del JP Morgan que tiene que ver con la banca financiera y con las consultoras y entre otras cosas que fueron parte del gobierno de Mauricio Macri y de la debacle del gobierno de Mauricio Macri cuando, aún siendo presidente su socio, decidieron sacar una cantidad de dólares fuera del país y provocar una crisis muy importante. Con lo cual, lo que dicen algunas consultoras y lo que dicen algunos gerentes del mundo financiero muchas veces tiene que ver más con sus deseos, que a veces terminan concretándose, porque la verdad es que forman parte de la
maquinaria que genera especulación y que genera pesimismo y que genera incertidumbre y que genera corridas y que a partir de eso dice que generan una realidad paralela que muchas veces termina, por como la economía se maneja mucho por las expectativas, concretándose en los hechos. La realidad que ve el gobierno es la misma que ve la industria, es la misma que ven los gobernadores provinciales, es la misma que ven los ciudadanos de La Rioja que acaban de votar, seguramente los que van a votar en otras provincias este domingo, y tiene que ver con que todos esos números, yo creo que se lo dije a Peralta en una pregunta la semana pasada, es que todos esos números son la realidad. Está creciendo la industria automotriz, está creciendo la industria de la construcción, está creciendo el empleo, tenemos las tasas más bajas de desempleo de muchísimos años, hay empleo registrado que está alcanzando a la inflación, el empleo no registrado no alcanza la inflación, ahí tenemos un problema con la inflación y tenemos un problema con el empleo registrado que no alcanza con sus ingresos a recuperar lo de la inflación. La verdad es que eso es además lo que recibimos de los inversionistas que están llegando al país, las inversiones que nos llegan, no dejan de llegar, las empresas que se siguen abriendo, las pymes que siguen funcionando. Esa es la realidad que nosotros vemos, a pesar de que nos hacemos cargo de los problemas, que son sobre todo esto que les acabo de contar, pero esos números que les estoy dando los da el mismo INDEC, que mañana va a anunciar la inflación y les van a aparecer a todos un número absolutamente exacto. Bueno, son las mismas mediciones, pero además también son mediciones privadas, ¿eh? Las mediciones del empleo, las mediciones de la industria son también mediciones privadas que están dando esos números. Esos números son así, esa realidad es así. Después tenemos a los agoreros de siempre que hacen su propio negocio. Muchas gracias. Hernán Mundo, Radio Nacional. Hernán, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. El presidente de la Corte Suprema esta semana dijo que en la Argentina hay un Estado narco dentro del otro Estado, dentro del Estado Nacional. Ayer, a 15 cuadras de la avenida General Paz, colegas de La Nación Más y de C5N fueron encañonados y fueron robados. Hay un grupo de mujeres que se agrupa en la puerta del barrio de la villa para impedir que ingresen los narcotraficantes. La pregunta es, hay un comando unificado de fuerzas federales que tiene acción en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes a partir de estos hechos prevén algún cambio, prevén intensificar, dado que los vecinos dicen la policía bonaerense no está? Gracias. Tal como usted dijo, se está trabajando de manera unificada y la policía, la gendarmería, porque en la provincia de Buenos Aires no puede estar la policía federal, digamos, se está ocupando y está coordinando todo lo que tiene que coordinar, lo mismo que en Santa Fe y Rosario, digo, para marcar los hechos más puntuales, y también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque esto lo vemos también en muchos barrios vulnerables, en muchas villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, así que se está, digo, no es por el hecho puntual de ayer, que es un hecho grave, por supuesto, y les mandamos desde aquí nuestra solidaridad a los colegas periodistas que sufrieron esa intimidación y esa situación de peligro, pero se está trabajando no por un hecho puntual, sino porque es el trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Seguridad en coordinación con todas las provincias. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. ¿Cómo le va, portavoz? Buen día. Sí, sí. Quería consultarla con respecto al tema de los precios. Básicamente porque usted hablaba de las telecomunicaciones. ¿De las? Telecomunicaciones, esos fallos que da la Corte a veces autorizan, ¿no? Y hacen que la inflación suba más. Hay algunos, y son muchos, ¿no?, los que autoriza el propio gobierno. Hemos tenido de principio de mes luz, gas, naftas, peajes, prepagas, etcétera. Y también en telecomunicaciones, que cuando termine el año, creo que son 7 meses, por arriba del 30%. Entonces, ¿no estamos como ahí pisándonos la cola o el gobierno mismo que autoriza y después dice, yo no puedo controlar la inflación, lo que hace que se ligúen nuestros salarios? ¿Cómo es el tema? ¿Lo podría explicar? Yo le explico. Digo, efectivamente hay cuestiones reguladas en las cuales el gobierno tiene que autorizar los aumentos. Cuando usted tiene un momento de inflación, como tenemos en este momento en la Argentina, si usted me está diciendo que la inflación anual es de 80 y el aumento que se autoriza es de 30, quiere decir que el gobierno no está generando esa inflación, sino que está en esos sectores haciendo que de alguna manera no queden retrasados porque tienen que comprar insumos, porque tienen que ellos mismos sostener su propio funcionamiento, digamos. Entonces, esos aumentos regulados, en realidad lo que hacen es que esos sectores puedan seguir adelante con sus tareas, porque ellos también tienen que pagar salarios que fueron a la paritaria y que por lo tanto aumentaron, tienen que comprar insumos que de alguna manera aumentaron. Entonces, digo, por ejemplo, en algunos sectores el impacto que tienen los aumentos salariales hace que tengan que tener algún tipo de aumento. Ahora, esos aumentos
van siempre, como son regulados, bastante por debajo de lo que está yendo la inflación. En el caso de las telecomunicaciones es una cuestión distinta porque nosotros, el decreto pide regularlas porque hoy sabemos que las telecomunicaciones son parte de la vida cotidiana, o sea, no se puede estar sin acceso a Internet, no se puede, es un servicio público esencial, tal vez otros que antes eran esenciales ahora no son esenciales y este es un servicio público esencial y por eso el gobierno quiere poder regular el precio y no lo podemos hacer porque sigue judicializado el decreto 690 y es la justicia la que impide que el gobierno pueda regular el precio y el acceso a las telecomunicaciones. Así que esa es la explicación. Gracias, Peralta. Eduardo Menegassi, Infobae. Sí, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. En la reciente visita del presidente Alberto Fernández a Brasil, se llevó la promesa del presidente Lula sobre la prefinanciación de las importaciones, de un mecanismo nuevo, ¿sí?, para evitar que sigan drenando las reservas del Banco Central. Quería saber cómo está esa negociación, más allá de que el ministro de Economía, Sergio Massa, va a viajar próximamente para la reunión del Banco de los BRICS. Se sigue conversando, está el ministro Massa trabajando, está el embajador Scioli trabajando y se están viendo todos los temas que tienen que ver con incrementar el comercio bilateral con Brasil. La prefinanciación de las importaciones tiene que ver con eso, con que no cese ese flujo de comercio exterior que tenemos. Brasil es nuestro principal socio comercial y se está trabajando de estado a estado en todas las instancias para que esto se pueda llevar adelante y tal como usted dice, la actual titular del BRICS, Dilma Rousseff, invitó al ministro Massa a participar de la reunión que va a llevar adelante este organismo el próximo 29 de marzo, donde, entre otras cuestiones, esto va a ser analizado. Muchas gracias, Menegassi. Mauro Rosales, Multivisión Federal. Mauro, buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, queríamos preguntarle, acá yo tengo un ejemplar de un billete de 2.000 pesos, que es el próximo que va a entrar en circulación a partir del mes de junio. Muchos analistas y consultoras privadas están hablando de una depreciación de este nuevo billete que todavía no entró en circulación, un 20% menos, más o menos estamos hablando de 1.639 pesos. Mes de mayo va a ser un mes muy complicado en aumentos, como lo decía nuestro compañero, en telecomunicaciones, en el tema de la nafta, que se prevé un aumento de un 4% entre el viernes y el domingo. ¿El gobierno cree que con la emisión de billete, con la emisión de moneda, puede resolver el problema inflacionario de aquí en adelante? Y lo otro que le íbamos a preguntar es si va a haber una reunión entre el gobierno y los empresarios para llegar a ese acuerdo entre los precios y obviamente los salarios de los trabajadores. Gracias. Me parece que usted está confundiendo lo que es la emisión monetaria en general con que esto sea la impresión de un billete diferente, digamos. Son como dos cosas diferentes, la emisión monetaria y la impresión de un billete, digamos. No tiene que ver con que el billete sea de 2.000, de 1.000 o de lo que fuera, digamos. Así que si a lo que se está refiriendo es a los que dicen que la emisión monetaria es la causa de la inflación, nosotros ya hemos dicho un montón de veces que la inflación tiene causas múltiples, que estamos trabajando obviamente para su descenso, que habíamos entrado en una curva de descenso que después con esa corrida especulativa de unas semanas hizo que esa curva se detuviera. Vamos a ver cómo es el índice de mañana cuando lo publique el INDEC y seguimos trabajando para que la inflación obviamente sea cada vez menor y golpee cada vez menos en la mesa de los argentinos. Muchas gracias. No se resuelve con la emisión de un billete el problema de la inflación. Con todo respeto, me parece que estamos confundiendo los términos. Muchas gracias. Estela Garnica, de América 24. Sí, Estela, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, además de suspender las elecciones a gobernador en San Juan y en Tucumán, el presidente de la Corte, Carlos Rosati, habló de economía ante empresarios, ante esta cumbre de la AmCham, la Cámara Argentina Norteamericana de Comercio. Habló de traición a la Constitución, mencionó el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que habla de emisión monetaria y de cuidar el valor de la moneda. Hablando de emisión, dijo que es una emisión descontrolada. ¿Qué opina el gobierno al respecto? Y por otro lado, si están pensando en presentar un candidato para completar el número de la Corte, dada la vacante de Hinton de Nolasco. Gracias. Para la
segunda pregunta le digo lo mismo que le contesté creo que a Gallardo. Para hacer determinadas cosas hay que tener la correlación de fuerzas que se necesitan. Para nombrar un miembro de la Corte hacen falta tener los números en el Congreso que permitan nombrar un miembro de la Corte. Y la verdad es que también tenemos que tener, digo, no es para hacer una... por ahí no es para una conferencia de prensa, sino para una charla, si quieren, en otro momento mano a mano. Digo, la atomización de la política y la atomización de las fuerzas políticas en el Congreso también muchas veces ha complicado en los últimos años que aquellos temas que por Constitución necesitan el acuerdo de 2/3 partes o mayorías especiales sean muy difíciles de llevar adelante, ¿no? Digamos, nosotros tenemos un sistema constitucional pensado, sobre todo porque es reflejo del sistema constitucional de los Estados Unidos, para un mundo en donde había bipartidismo. Y eso no sucede más. Entonces es muy difícil todos esos temas en los cuales se necesitan mayorías especiales, porque así lo manda la Constitución, poder conseguir esos acuerdos en el Congreso. Hace bastante tiempo ya que ni en la Argentina ni en el mundo los congresos se manejan por bipartidismos y se pueden conseguir ese tipo de acuerdos. Y con respecto al primero, ya le contestó el presidente ayer en su mensaje, cuando le dijo que no tiene ni los conocimientos, ni las facultades, ni la capacidad para opinar sobre cuestiones monetarias y que no es su tema, así como tanto se rasgan las vestiduras cuando alguien del Ejecutivo opina sobre un tema judicial, que el presidente de la Corte crea que puede opinar sobre qué tiene que hacer el gobierno con la economía. Ahí sí que hay una falta de división de poderes importantísima. Miren, lo que a nosotros nos queda clarísimo es que en el momento en el que el fallo de la Corte se publicó con respecto a las provincias, en ese mismo momento, en la Comisión de Juicio Político, el ex administrador de la Corte, Marchi, estaba denunciando con nombres, con números, con fechas al actual presidente Rosati y a otros miembros de la Corte por maniobras, por haber contratado gente para pagar el silencio de quienes habían denunciado lo que había, la denuncia que había de enriquecimiento ilícito del ministro Rosati, de denuncias de bolsos, de choferes, ¿no? Todo eso que implica al actual presidente de la Corte estaba siendo denunciado en la Comisión de Juicio Político, y en ese mismo momento fue cuando la Corte decidió sacar este fallo. Eso es lo que a veces en comunicación ustedes saben que se conoce como, si hay que esconder un elefante, escondámoslo en una manada, ¿no? Entonces, seguramente no quedó afuera de la idea de la comunicación de la Corte en ese momento que se tapara lo que estaba sucediendo en la Comisión de Juicio Político. El juicio político está avanzando y cada día escuchamos testimonios de gente incluso perteneciente a la Corte, que fue empleada de la Corte, que trabajó en la Corte, que tuvo cargos importantes en la Corte, en la obra social de la Corte, que está denunciando las maniobras de corrupción que se vieron allí durante los últimos años. Muchas gracias. Vamos con los suplentes. Jaime Rosenberg. Jaime, buen día. Sí, pero ¿qué tal? Ahí vamos. Quería preguntarte, Gabriela, más allá de que no haya elecciones en Tucumán y que en San Juan se elijan cargos no a gobernador, ¿cómo toma el gobierno las 3 elecciones? ¿Con qué perspectiva toma el acto electoral del domingo? Y si de alguna manera, digamos, vos algo lo anticipaste, sería una especie de revancha si el gobierno los acompaña, si la gente los acompaña al gobierno, digamos, en esas 3 provincias. Bien, Jaime, lo que nosotros estamos viendo y lo vemos permanentemente cuando viajamos a las provincias, este presidente debe ser el presidente que más veces viajó a todas las provincias argentinas, es que las provincias están creciendo, en las provincias, en algunas hay pleno empleo, digo, no es casual el apoyo que ha tenido el gobernador Quintela en La Rioja, digo, en La Rioja tiene un crecimiento en cuanto a la construcción, al turismo, a la minería, como no se veía en muchísimos años. Los gobernadores mismos reconocen que la cantidad de vivienda, de obra pública que hay en todas esas provincias hace que haya un apoyo de parte de la ciudadanía a las gestiones que están llevando adelante, y a nosotros nos parece que cuando uno realmente va a preguntarle a la gente cómo está su vida, digo, obviamente su vida está condicionada por la cuestión de la inflación y por la suba de los precios en el supermercado y por lo difícil que eso hace la vida cotidiana, pero en cuanto a cuestiones estructurales, digo, gente que no tenía empleo y que ahora tiene empleo, pueblos que estaban absolutamente convertidos en pueblos fantasmas y que ahora son pueblos que tienen vida por el turismo, construcción, vivienda, todo eso está realmente en todo el país viéndose cómo crece y cómo florece, y nos parece que todo eso es probable, puede ser que se refleje en algunas elecciones, en los resultados de algunas elecciones provinciales. Muchas gracias, Jaime. Ignacio Ortelli, llegó Ignacio Ortelli.
¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo le va? Día. Buen día. Te quiero consultar más allá de las diferencias de opiniones partidarias entre el presidente y Sergio Massa. El ministro de Economía planteó que exponer las diferencias públicamente en una primaria como oficialismo generarían incertidumbre desde el punto de vista económico. Te quiero consultar si este argumento de Massa se lo planteó el presidente, si lo hablaron y si eventualmente el presidente lo puede tener en cuenta a la hora de definir una estrategia electoral, o si por el contrario ya lo descartó, teniendo en cuenta que el ministro de Economía, como bien repiten acá todos los días, solo hablan de economía en economía. Gracias. Gracias, Ignacio. A ver, el ministro Massa sostuvo antes que no estaba de acuerdo con las pasos, el año pasado cuando estaba el debate de si iba a haber pasos o no iba a haber pasos, con lo cual no es una novedad que eso es lo que piensa el ministro Massa, eso es lo que él sostiene, esa es su mirada política y por supuesto es una mirada política muy importante, no solo porque es el ministro de Economía, sino porque es uno de los referentes de los tres espacios de alguna manera que conforman la alianza, la coalición de gobierno, así que por supuesto su mirada y su palabra tiene peso y va a formar parte de la discusión general en la cual, a pesar de lo difícil que nos ha tocado gobernar durante todos estos años, la coalición de gobierno sigue siendo una coalición que está unida, que está buscando ponerse de acuerdo en conjunto sobre las reglas en las cuales va a dirimir las diferencias internas, que está buscando en conjunto la mejor manera de llegar a la próxima elección y que la verdad es que, a pesar de todo lo que los agoreros han dicho todo este tiempo, no hemos perdido ni diputados en las cámaras, ni ninguna de las fuerzas políticas, que además de los tres espacios más grandes, hay muchísimas fuerzas políticas que componen el Frente de Todos y que siguen formando parte del Frente de Todos, así que yo creo que en el mismo espíritu va a llegar a la mejor resolución posible para tener los mejores candidatas posibles en agosto y en octubre, para poder continuar gobernando la Argentina después del 10 de diciembre. Muchas gracias, Ignacio. Silvia Mercado. Gracias, Gabriela. ¿Cómo estás? Quería preguntarle, mañana se va a conocer el índice de precios al consumidor, no sabemos de cuánto va a ser, no sabemos. Va a estar en línea, como habitualmente sucede, con el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 7.8. Mi pregunta en concreto es, ¿el gobierno tiene alguna autocrítica para realizarse en esta materia? Gracias. El gobierno se autocritica todos los días en todas las materias, Silvia, así como vemos lo que está bien y nos parece que hay que decirlo y que hay que sostenerlo porque estamos en un ecosistema mediático y de redes donde esto es muy difícil porque es más valorable tanto en las redes como en los medios hablar mal y criticar y decir todo lo que está mal, entonces nos toca poner el empeño en decir lo que está bien, porque de otra manera ustedes no lo van a decir, con lo cual lo tenemos que decir nosotros. Pero, digo, así como sucede eso, también podemos autocriticarnos y ver todas las cosas que faltan, todo lo que no se hizo, todo lo que hay por hacer permanentemente y todos los días y cada vez que no sucede solamente con el tema de la inflación, sino que sucede con otra cantidad de temas, que es por qué no vamos más rápido en este tema, por qué no profundizamos más en este tema. Tal como ha dicho el ministro Massa, tal como he dicho yo un montón de veces, la inflación es un fenómeno multicausal, es un fenómeno muy atado a las expectativas, por lo tanto todos los ruidos públicos generan que se remarque indiscriminadamente, sobre todo en los lugares más chicos. Tenemos dos problemas en este momento, uno es la inflación y el otro es la dispersión de precios, ¿no? Porque la dispersión de precios entre lo que se puede controlar, que son los precios en las grandes superficies, en los supermercados y en los negocios pequeños, donde no se puede controlar nada y donde se remarca mucho más, eso también hace que se complique, si querés, la vida cotidiana. Así que, por supuesto, lo que sí creemos es que había una línea descendente, que las variables macroeconómicas están controladas y que no hay una razón profunda, de verdad económica para la remarcación de precios, que sí hubo en este mes, cuando la inflación estaba, las 2 primeras semanas nos mostraron inflación descendente y cuando llegó esa semana de especulación, donde una cantidad de gente muy poca, pero hizo un montón de plata, ¿no? Por hacer subir los precios para todo el resto de la comunidad, algunos vivos se llevaron una cantidad de dólares de ganancia por esa corrida inventada cambiaria. Entonces, la verdad es que el gobierno está trabajando en todas las diferentes variables, tanto
para bajar y que descienda de alguna manera la inflación, como para sostener los salarios. Están abiertas en este momento más de 40 paritarias y estamos esperando que se hagan los mejores acuerdos posibles, porque también, digo, la otra manera de poder combatir eso de alguna manera es que los salarios sean cada vez más salario en blanco, salario registrado y salario que le gane a la inflación. Gracias, Silvia. Están todos. 13 preguntas. Muchas gracias a todos y todas.